Hoy recorreremos Atenas y luego trataré de visitar las islas griegas más famosas usando ferry. Pero nada será tan simple como suena, y es que cuando eres nuevo puedes cometer muchos errores que lo estropearán todo. En especial te contaré los problemas con los barcos, problemas tan graves donde incluso un pasajero no sobrevivió para contarlo. Así que presta atención a este video y guía que de seguro te ayudará mucho. Entonces prepárate porque veremos lugares con una historia fantástica, te enseñaré a usar el metro, probaremos comida nueva y mucho pero mucho más. Pregunta: ¿qué tipo de música escucharía Sócrates en Spotify si estuviera vivo actualmente? Déjamelo ahí abajo en los comentarios. Bien, muy buenos días, estoy en la sección de desayuno del hotel en donde me estoy alojando. Estoy súper agradecido con Yara, que fue mi pareja, que fue quien apartó este sitio. Yo soy muy malo para encontrar buenos lugares con buena vista y a buen precio, porque estos son solamente $50, que son como unos 48 euros la noche. Incluye desayuno, te lo sirves tú mismo. Me he preparado un sándwich y agarré el último huevo estrellado que tenían. Antes de continuar, quiero recordarte que en videos anteriores llegué a Grecia por el norte, a su ciudad Salónica. Luego fui a Meteora en tren para explorar los monasterios flotantes. Bajé a Trícala, cruzando las inundaciones de la tormenta Daniel, quedándome 3 días varado. Y después de muchos tropiezos, finalmente llegué a la capital descalzo. Pero por fin hoy, ya todo está en calma, para seguir esta aventura. Entonces bueno, voy a desayunar, tengo mi café y tenemos la estación del metro cerca. Entonces, ¿cómo? Y salimos a explorar esta ciudad. Lo vuelvo a repetir, ahora sí, oficialmente estamos en Atenas, estoy limpiecito, tengo ropa limpia, huelo rico. Y bueno, vamos hacia la estación de metros a ver cómo nos va. Para explorar una ciudad nueva, lo más recomendable es usar el transporte público y así tener una experiencia más cercana a la vida local. Así que aquí vamos, al metro de Atenas. Bien, esto que tenemos aquí es la estación de trenes y esto que tenemos hacia abajo es la estación de metro. Y aquí por estas escaleras vamos hacia la estación de metro de Larissa Station. Vamos a ver cómo se compra el ticket. Un 27 de febrero de 1869, la historia del transporte en Atenas dio un giro trascendental con la inauguración de la línea 1 del metro. En sus inicios, este sistema operaba como un tren a vapor que conectaba la vibrante ciudad con el puerto Pireo. €1.20. Aquí tenemos el dinero. Esta maquinita solamente me entregó estos tickets, así que vamos a ver si es esto y vamos a ver hacia dónde exactamente vamos. Mi plan es estar lo más cerca del centro, lo más cerca de las partes icónicas. Ajá, Larissa. Okay. 1, 2, 3, 4. Okay, this way. Thank you. Entonces tenemos que bajarnos en la estación número 4 en Syntagma Station y este metro está súper solo. Entonces bueno, esto parece que dura 90 minutos, es lo que entendí. Probablemente después tenga que comprar otro. Actualmente, estar en sus estaciones es como estar en un museo antiguo y sus vibrantes trenes son un gran atractivo y además te llevarán muy rápido a donde necesites. La línea 1 del metro ha ido evolucionando, convirtiéndose en una arteria fundamental para la movilización de los atenienses y visitantes. Bien, ya estoy en la estación Syntagma buscando la salida y ya de aquí me tocará usar Google Maps, intuición y simplemente explorar, perderme y más nada. Mira, para salir necesitamos otra vez la tarjetica. Ahora estamos en el corazón de Atenas, la Plaza Syntagma. Esta es más que un simple espacio público. Su nombre, que significa Constitución, guarda un profundo significado histórico. En 1843, frente al Palacio Real que domina la plaza, el rey Otto I se vio obligado a aceptar la primera constitución de la Grecia moderna. Además, en este mismo lugar se halla la tumba del soldado desconocido, que homenajeaba a todos los compatriotas griegos que han muerto en alguna guerra honrada a su país. Hey, ¿te está gustando todo esto? Pues suscríbete activando todas las notificaciones de la campanita. Y si vas a viajar muy pronto, te dejo ahí abajo las mejores eSIM para tener internet y mis seguros de viaje favoritos. Los links están en la descripción y en el comentario fijado.
Ok, vengo saliendo de esa tienda que se llama Public porque estaba comprando un disco externo de 2 terabytes que me salió como en 60 euros y compré una memoria SD para seguir grabando con el Osmo en muy buena calidad, así que ahora sí me siento totalmente seguro de que vamos a seguir recopilando material. Ahora, en Google Maps no me aparecía ninguna información de tiendas que tuvieran que ver con electrónica, cámaras, computadoras, nada, me decían que no había, que estaban cerradas, así que pregunté a una chica que estaba en una tienda cercana y ella me dijo, anda Public, que ellos tienen de todo. Y sí, efectivamente vendían muchísimas cosas, muchísimas cámaras, el disco externo y la memoria. Me salieron las dos cosas juntas en 100 euros. Me parece que el precio está bastante bien porque en Turquía, donde vivo, cuestan a veces el doble. Entonces sigo recorriendo el área de Sintagma y vamos a ver qué hay por esta zona. Es momento de ver el cambio de guardia de Atenas. El cambio de guardia se realiza cada hora en punto, a diario. Hay 2 esbozones, custodiando el parlamento, y son relevados por otros 2, bajo la supervisión de un superior. Sus pasos recuerdan a los de una garza, y con sus curiosos zapatos levantan muchísimo la pierna, haciendo un equilibrio muy interesante. Bien, me encuentro llegando al barrio de Plaka, que también es conocido como el barrio de los dioses porque estamos muy cerca de la Acrópolis, literalmente bajo los pies de la Acrópolis. Vamos a recorrerlo porque se ve bastante animado, muy calmado y con muchas tienditas que observar, además que después vamos a acercarnos a la parte más antigua. Acompáñame. El nombre Plaka proviene de la palabra griega plakas, que significa pastel plano. Plaka ha sido hogar de numerosos artistas y escritores a lo largo de los siglos. Hoy en día encontrarás galerías de arte, talleres, artesanía y tiendas de antigüedades en todo el barrio. Entonces bueno, vamos a subir por aquí a ver qué me encuentro. Hay muchas tienditas de dulces, artesanías, ropas e incluso joyería. Los atenienses cuentan numerosas leyendas sobre Plaka. Se dice que el barrio está habitado por fantasmas y que aún en sus calles se esconden tesoros secretos buscados por arqueólogos e investigadores. Miren, aquí venden las clásicas coronitas de olivo doradas. Miren, esto me recuerda muchísimo a Bodrum, donde también venden algo similar a esto, pero con menos decoración. Aquí son decorativos. Ahora vamos al monumento de Zeus, que es muy fácil llegar, pues cruzando el barrio de Plaka vas a ver este curioso arco llamado el Arco de Adriano, que en el pasado era la puerta de la ciudad antigua, y justo después podrás entrar al mítico monumento a Zeus. Aquí cometí un error clásico, y espero que no lo hagas tú, pues para entrar al museo compré un ticket individual, pero yo te recomiendo comprar las Athena City Pass, pues en estas tarjetas te dan entrada a muchos museos y monumentos a menor costo, y cuando calculas te ahorras mucho, pero mucho dinero. Qué lástima que la estatua de Zeus se destruyó y se perdió hace muchísimos años, porque sería muy imponente y muy lindo todavía verla. Una vez dentro de la legendaria zona, notarás que solo quedan un par de columnas en pie y que el monumento de Zeus ya no está. Se dice que la estatua de Zeus en Olimpia se vería de esta forma si no hubiera desaparecido. Con sus imponentes 12 metros, hecha de oro y marfil, el Zeus de la Olimpia representaba la devoción de los griegos por sus divinidades. Terminada hacia el año 430 a.C., se mantuvo en pie hasta el siglo V después de Cristo, cuando un incendio la destruyó. Entonces, después de recorrer el templo de Zeus, me vine otra vez al barrio de Plaka porque hay unos restaurancitos muy bonitos. Por ejemplo, miren este que está bajo la sombra de este árbol. Muy interesante. La verdad que nunca había visto este tipo de árboles y genera una sombra de una frescura muy agradable porque hoy estamos en unos 25-27 grados centígrados, lo cual honestamente me alegra después de todas las lluvias que habíamos pasado e inundaciones. Entonces, en este restaurante he pedido una lasaña griega, que es la especialidad o una de las especialidades que tienen hoy en la carta, es lo que me dijo el mesero. Entonces vamos a esperar la comida, la probamos y te comparto mis opiniones a ver qué tal. Bien, ya ha llegado mi lasaña y miren esta presentación redondita, pero honestamente el precio de esto, que son 16 euros y no me trajeron más nada, siento que es muy caro y no me va a llenar.
Como en este restaurante no quedé nada lleno, decidí caminar más y encontré este pequeño establecimiento también dentro del barrio de Plaka. Y por favor, si vienes, tienes que comer aquí y probar la deliciosa moussaka. Este platillo es una de las cosas más típicas de Grecia. Parece un pasticho, pero en realidad está hecho de berenjenas, papas, carne molida, bechamel y otras ricas especies. Ah, y tómate una cola griega, que en mi opinión fue la combinación perfecta. Y ahora sí estaba lleno y con energías para poder seguir mi recorrido a pie. Ok, por aquí hacia arriba puedo ver la Acrópolis, entonces creo que voy a llegar caminando muy simple, así que continuemos. Fíjense en estas casas tan curiosas que tenemos aquí alrededor, que se ven muy lindas. Pensé que era como una especie de museo o recreación para los que estamos subiendo hacia la Acrópolis y resulta que no. En estas casas todavía vive gente, familias. Esto es un barrio familiar. Qué lindo que lo sigan conservando de esta forma. Bueno, allá abajo se quedaron con mi micrófono porque no permiten equipos profesionales adentro de la zona. Y espero que me lo regresen en la salida porque ese micrófono no lo venden por separado de este aparato. En este momento estamos llegando a la Acrópolis. Esto era una pequeña ciudad en la cima de una colina, llena de templos, casas y calles. Era como un pequeño pueblo en las nubes, un lugar sagrado donde los griegos antiguos adoraban a sus dioses. En el centro de la Acrópolis se encuentra el Partenón, un templo dedicado a la diosa Atenea, la protectora de la ciudad. Es tan grande y hermoso que se puede ver desde kilómetros a la redonda. La Acrópolis está hecha de piedra caliza, que brilla con el sol como que si fuese oro. Por eso la llaman la Roca de Oro. La Acrópolis es como un museo al aire libre. Puedes caminar entre las ruinas de templos antiguos, teatros y casas, y sentirte como si hubieras viajado en el tiempo a la antigua Grecia. Se dice que la Acrópolis fue el lugar de muchos héroes y dioses griegos. Aún se rumorea mucho la historia de Teseo, el Minotauro y otras criaturas míticas mientras caminas el lugar. Desde la Acrópolis se puede disfrutar una vista panorámica de toda la ciudad de Atenas. Por eso, el mejor horario para visitarla es en la mañana o al atardecer, como he hecho yo, por suerte. Estar allá arriba ha sido increíble y ahora voy a ver una zona aquí, como una especie de mirador. Ya me devolvieron el micrófono, todo bien. Entonces ahora sí vale la pena hablarle a la cámara con buen audio. Es súper resbaladizo esto acá. Ok, encontré esta sección en donde están vendiendo mucha artesanía y restaurantes y por la hora ya la mayoría de los museos están cerrados, lo cual me parece bien porque así mañana, que es mi segundo día aquí, voy a visitar algunas cosas porque siento que esta ciudad se visita bastante rápido, al menos los puntos icónicos. Entonces así mañana gastaré algunas horas viendo lo que no vi hoy. Y miren, esto que tenemos acá es una zona de arqueología y de excavación. Como pueden ver, todavía tienen las mangueras con las que tratan de limpiar las piedras, el barro, la tierra y los tolditos para cuando hace muchísimo sol y los arqueólogos tienen que estar adentro estudiando, excavando, etc. Wow, what is this? Chimney cake, how it looks. You can put inside whatever you want. Miren, aquí tenemos una fábrica de chocolate, vamos a ver qué tal, porque los dulces y el aroma que pega allá afuera es impresionante. Wow, pero miren todas las cosas deliciosas que tenemos aquí.
Aquí la chica está preparando unos helados. Todas las chicas preparando sus ricas barquillas. Y aquí tenemos un montón de barquillitas cítricas. Y esto que está acá me llama mucho la atención, parecen unos crepes o algo así. Y miren acá esta fuente de chocolate. ¿Será que puedo meter la mano? ¿Será que meto la mano? ¿Será que meto la mano? No sé. Bueno, yo sigo explorando por aquí en el centro. Hay mucha actividad, muchas tienditas abiertas. Me comí una dona porque no me aguanté, quería dulce y esa dona se veía deliciosa. Hay unas camisetas estampadas que se ven muy cool. Bien, y sigo caminando en Atenas de noche y con la poca batería que me queda te quiero mostrar un sitio del que muchas personas hablan cuando vienen aquí. Ya lo he encontrado, se llama Little Cook. Es una calle o barrio que se llena de luz y colores psicodélicas toda la noche, así que vamos a observarlo. Entonces, si ahorita nos comemos un pequeño brownie con especias, este lugar va a ser perfecto para pasar el resto del día. En el corazón del barrio de City, a pocos metros de la concurrida plaza Monastiraki, encontramos una bonita y peculiar calle, totalmente decorada al estilo de cuentos de fantasía, lleno de colores, golosinas y bebidas. Es un lugar muy encantador para pasar el rato. Bueno, estos son restaurancitos con motivos de Alicia en el País de las Maravillas y técnicamente todos son para comer dulces y empalagarte. Ya yo comí dulces, así que no quiero más. Creo que me voy a volver loco si como un poquito más de dulce. Pero bueno, ¿qué les parece si entramos y me tomo algo porque tengo mucha sed? Algo que sea refrescante. Aquí en el restaurante de Alicia en el País de las Maravillas. Bien, es el segundo día recorriendo las bellas calles de Grecia. En esta oportunidad vine a explorar otras cosas de la Acrópolis que no vi ayer, comprar un par de souvenirs y en unas 8 horas debo irme en ferry para otro lugar, así que vamos a aprovechar lo que me quede de día aquí. Acabo de mencionar algo muy importante, los ferries. Mi plan es visitar las islas griegas por mar. Para ello, debes comprar anticipadamente un boleto por internet y debes estar muy puntual para que no arruines tu itinerario. Sin embargo, a mí se me arruinaría por otros motivos. Así que continúa viendo el video para contarte todo con más detalle. Te he traído a el Ágora Antigua de Atenas. Aquí se reunían personas de todas las clases sociales para realizar actividades políticas, comerciales, religiosas y sociales. Era un lugar lleno de vida y movimiento, como un gran mercado al aire libre. En el Ágora se encontraba la Eclesía, la asamblea donde los ciudadanos atenienses se reunían para debatir y votar sobre las leyes y el futuro de la ciudad. Era un espacio democrático donde todos tenían voz y voto. También era un importante centro religioso. Allí se encontraban varios templos dedicados a dioses como Hefesto, Apolo y Zeus. Los atenienses acudían a estos templos para rezar, hacer ofrendas y participar en las festividades religiosas. El ágora fue destruida y reconstruida varias veces a lo largo de la historia. La última vez fue en el siglo VI después de Cristo, tras un terremoto. Y aquí, amigos y amigas, es donde se celebraron los primeros Juegos Olímpicos de la historia. Aquí fue donde comenzó toda esa tradición tan hermosa para los atletas y para la humanidad. Y sigue preservado tan bien, tan elegante, tan fuerte. Por cierto, aquí están como reparando, parece que va a haber un evento pronto.
En este instante te he traído al fantástico Estadio Olímpico más antiguo e importante del mundo, el Estadio Panathinaiko. Es una joya arquitectónica que guarda en su interior una rica historia. Construido completamente de mármol blanco, este majestuoso estadio es el único en su tipo en todo el mundo. Su legado se remonta a la antigua Grecia, cuando fue el escenario de los Juegos Panathinaikos, una celebración religiosa y deportiva en honor a la diosa Atenea. En 1896, este mismo estadio tuvo el honor de albergar los primeros Juegos Olímpicos modernos, marcando un hito en la historia del deporte mundial. El simple hecho de tratar de subir todos estos escalones ya vale por todo un año de gimnasio. Ya no voy al gimnasio. Estoy apenas a la mitad. Y wow, miren lo empinado que es esta parte. Y hoy tenemos mucho viento. Más allá de su importancia histórica y deportiva, este estadio se ha convertido en un espacio cultural. En la actualidad, sus gradas de mármol albergan grandes conciertos de artistas de renombre internacional, ofreciendo una experiencia única en un entorno histórico incomparable. Después de recorrer el legendario estadio, tomé un taxi desde Plaza Sintagma hasta el puerto de Pireus, pues mi aventura continuaba en ferry hasta las islas griegas. Y bien, ya estamos dentro del bote del ferry. Miren lo enorme que es esto, parece un edificio. Entonces, llegar desde el centro de Atenas hasta este puerto fue súper sencillo. Simplemente tomé un taxi, le dije la dirección y él me trajo hacia el barco correcto. Resulta que en esta zona yo pensaba que en este puerto iba a haber alguna cafetería o algún sitio para sentarse, esperar que el barco saliera, porque el barco sale en realidad a las 8 y resulta que no. Llegamos a las 5:30 y ya todas las personas se están montando en el barco, porque en esta zona, en esta área no hay nada para hacer. Entonces ya una vez que estamos dentro del barco, vamos a explorarlo. Estos ferries son enormes y dependiendo de la isla que visites, los recorridos te pueden tomar unas 6 horas de viaje, pero según internet y dependiendo del clima podrían tardar mucho, pero muchísimo más. Como verás, los ferries tienen asientos, camarotes, restaurantes, cafetería e incluso tiendas. Sorry, sir. What we doing, Jay? What is this? Cámara. Camera, no camera. Bueno, me dijeron que no puedo grabar en los alrededores, pero que aquí sentadito sí, todo bien. Así que bueno, te comento, zarpamos a las 8 de la noche, llegaríamos a las 3 de la mañana, son como unas 8 horas navegando, casi, o 7 horas navegando. Primera vez que estoy en un barco tan grande y eso me pone un poquito nervioso. Yo soy una persona que se pone nervioso por todo. Así que bueno, voy a tratar de comer algo, descansar y te grabaré cosas no con esta cámara sino con el teléfono. Y bueno, el barco tiene un aire acondicionado, huele muy bien, muy limpiecito. Los guardias están por ahí trabajando, haciendo su labor, aunque un poquito prepotentes cuando me dijeron que no podía grabar. Y además me dijeron, si no vas a comer nada en la cafetería, vaya para allá, así. Y yo bueno, pero estoy viendo los sándwiches, viendo el café, viendo a ver qué me llama la atención para comer. Bueno, hay personas que están de mala actitud a veces. De pronto suena una bocina, anunciando que todos debíamos bajar del barco. Sin entender nada comencé a salir, pero sin recibir explicaciones de nadie. Bueno, sigo en el puerto de Pireus, Grecia, en Atenas. Resulta que nos cancelaron el viaje en el barco porque hay una tormenta en el medio del mar y este viaje dura aproximadamente 8 horas, 10 horas y con una tormenta en el medio sería algo muy malo. No quisiera experimentar eso. Gracias a Dios nos avisaron a tiempo, nos bajaron a tiempo. Lamentablemente, el viaje se había cancelado por 2 motivos. Número 1. La tormenta Daniel ahora se situaba en el medio del mar y era un total peligro zarpar así. Número 2. En estas fechas, año 2023, un pasajero que llegaba tarde a embarcar su ferry fue detenido por el equipo del barco, los cuales presuntamente lo empujaron al agua. Lamentablemente, el hombre no pudo nadar y él simplemente no lo logró. No quiero entrar en detalles de lo sucedido, así que si quieres profundizar en el caso y en el tema, puedes encontrar artículos en Google, te los dejo ahí abajo. Entonces, debido a eso, se llamaba a una huelga de ferries general en toda Atenas que empezaría al día siguiente, por lo cual me iba a quedar estancado nuevamente, pero ahora en Atenas.
Por aquí me conseguí un amigo motero que estaba tratando de hacer la misma ruta, pero dejemos que él nos explique. Juanma, cuéntame. Pues nada, Fran era. Pues ya ves lo que ha pasado. Estábamos en el barco, nos mandan salir fuera y a estas horas que deberíamos estar navegando, pues tenemos que buscarnos la vida y el billete para pasado mañana. No sabemos nada más. Si las previsiones son ciertas, pasado mañana tendremos billete. Pero tenemos que buscarnos la vida hoy y mañana. Y más o menos el rango de los hoteles está entre los 30 y 40 euros. Sí, yo no quisiera pasarme de ahí. Podría pagar más, pero ya me saldría de presupuesto. Mi chica me acaba de decir, pero quédate en uno bueno hoy y disfruta. Hombre, a ver, yo ayer no lo pasé nada mal y eso que tuve una pequeña apuesta con la ventana que se abría con el viento, ¿no? Pero bueno, normalmente en estos hoteles sobre 40-50 euros suelen estar bastante bien. Mira, cuéntame, ¿de dónde estás viajando tú? Pues yo ahora mismo iba camino de Turquía para ver, prácticamente iba a dar la vuelta al entorno a Turquía completo, ir a Georgia también y luego volver por los Balcanes para España, para Asturias. Pero ya ves, uno propone y Dios dispone, no sabemos exactamente si se va a hacer todo, si voy a hacer parte, si voy a cambiar de idea. Todo será lo que ocurra entre hoy y mañana. ¿Son 2 días? Bueno, 2 días no complica mucho la cosa. Si la cosa se alarga más, habrá que tomar una decisión. Sí, yo también tengo que sentarme, meditar, preguntar en la estación de trenes si están abiertos o si no están abiertos. Por cierto, tú me contaste que también estuviste atrapado después de Meteora. En Meteora es que, a ver, mala suerte, ¿no? Volvemos a lo mismo. Las inundaciones habían sido como un día o 2 antes que a ti por lo visto te pilló de lleno. Sí. A mí se supone que ya no había nada. ¿Qué pasa? Cuando bajamos para Atenas hay toda una planicie y está todo inundado. Carretera inundada, cortada. La policía no es capaz de darte una información de hacia dónde tienes que tirar. Menos mal que un señor allí más o menos me explicó un sitio, pero tuve que hacer un desvío de entre una cosa y otra casi 400 kilómetros. Y venirme por la costa, que ahí sí sabíamos fijo que no había carreteras cortadas. Es que ahora estaba pensando incluso, digo, bueno, puedo cambiar de tema e irme todo por Grecia e irme a Estambul, pero ¿y si la zona esta de Grecia que quiero ir también está inundada? ¿Y dar toda Grecia completa? Entonces sí que... Buah, te meterías arriba a Montenegro, Albania... Buah, ¿qué va? No, para eso ya cambio de planes y me voy otra vez para dirección a Centro Europa. Claro, te conviene más. ¿Tienes un canal de YouTube? El nombre es Viajar en Moto. Creo que es Viajar en Moto. La verdad que no estoy muy... Igual allí me das el link y yo lo comparto aquí con los muchachos. En realidad empecé el año pasado con el viaje a Marruecos, lo grabé y lo puse. Tengo uno grabado de todos los Centro Europa, de los Alpes y demás, pero aún no lo he editado, porque eso está para profesionales como tú. A mí editar es que me cuesta una fortuna, mucho tiempo. Yo en lo que tenga algo de dinero voy a contratar a alguien que se encargue, porque fíjate, yo toda esta semana no he podido editar nada. Yo creo por los youtubers que sigo, así de motos, casi todos tienen el mismo problema y todos coinciden en que su mayor problema es editar. Entonces cuando empiezan a ganar algo de dinero, que no son... Mejor dicho, son pocos los que lo consiguen, pues empiezan a subcontratar esos trabajos. O viajas o editas, las dos cosas al mismo tiempo es muy difícil. Y vivir de esto también es muy difícil. Yo lo tengo como hobby. Cuéntame qué moto es esta. Esto es una Suzuki Bandai 6,5, que bueno, para viajar va de maravilla. Con las maletitas ahí llevas todo el equipaje. Llevo más que tú, llevo 3 veces más que tú. O sea que me cambio de ropa 3 veces más a menudo que tú. Yo estuve una semana sin bañarme. Bueno. En lo que llegué a Atenas pude meter toda la ropa en una lavandería y ya ahora sí estoy limpiecito. Es que tú llevas la ropa más justa que yo. Sí. Yo la verdad que me lo ha acondicionado bastante todo mi mujer y lo llevo todo en bolsitas y llevo para 15 días. A los 15 días tendría que meterme en una lavandería para volver a reponer. Sí, la moto tiene que estar en un sitio seguro. Sí. Tiene sus ventajas y sus inconvenientes el andar en moto. Y uno de ellos es eso, que tienes que ponerla a resguardo siempre. Estamos en contacto. Ha sido un placer y a lo mejor mañana nos vemos para tomarnos algo y... A lo mejor todavía tomamos un café en Chios. Todavía da muchas vueltas, es verdad. Bueno, en teoría deberíamos de tomar un café en Chios, si no salen las cosas mal. Ahí decidimos. Nada más llegar al hotel, me voy a duchar, que me cambia la vida como una tía. Váyalo. Y bueno, me he quedado solo en el puerto, ningún taxi se para, pero alguno se parará. Al menos estamos en tierra firme y estamos sequitos y no metidos en el medio de una tormenta, ¿cierto? Creo que aquí viene un taxi, les contaré luego.
Como técnicamente el problema de los ferries me iba a hacer perder 3 días extras en Atenas, y como tenía más actividades por hacer, y añadiéndose a que este viaje ya había tenido varios percances con las inundaciones y todo lo que ya viste en mis videos anteriores, decidí regresar a casa tomando un vuelo directo. Y ahora sí, irme a descansar. Quizá en un futuro visite las islas griegas, pero eso te lo estaré comentando más adelante. Por lo pronto, haz clic aquí para disfrutar esta nueva aventura en un lugar totalmente mágico. Allí te espero. I wanna stay with you. I wanna go back on time. It's never too late. I wanna stay with you. I wanna go back on time. It's never too late.